Cricket Zamora, haz conciencia, quédate en tu casa. Estamos en una pandemia. Cuídate y cuida a los tuyos. Es la única manera en la que saldremos adelante. El mundo se ve perdido por culpa de una pandemia y no encuentran la vacuna ni en la mejor academia. Tal vez sea creada por el hombre y su maleza, o solo sea un aviso de Dios por la negligencia. Antes playas con turistas contaminando sus aguas, ahora todo luce hermoso, y eso nadie lo esperaba. Qué duro y qué tristeza que solo la enfermedad hace que hoy valoremos lo que no quieren cuidar. La gente ve y no cree todo lo que está pasando. El gobierno brinda apoyo y medidas de cuidado. La fiesta y el alcohol son el mal que lo detonas. Si amas a tu gente, solo cuida a tu persona, que el virus no razona ni distingue economías. Por favor quédate en casa, que así sí ayudarías. Dirás que no es real y que a ti no te da por suerte, pero con cada infectado tienes más cerca la muerte. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, para que puedas entender en qué consiste una pandemia. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, para que puedas entender en qué consiste una pandemia. Guadalupe García de México, la esperanza, demostró que con trabajo el que persevera alcanza. Se infectó con ese virus para descubrir la cura. Por querer hacer el bien se expuso y hoy no está segura. La gente tiene miedo y toma acciones egoístas, cerrando carreteras y fronteras a turistas, porque saben que se enfrentan a una enfermedad terrible, y si el pueblo no se cuida el daño será irreversible. La gente está muriendo por no seguir instrucciones, en especial hipertensos y los adultos mayores. Si cuidas a los tuyos es la única manera en la que todos juntos salvaremos nuestra tierra. Acepta la cuarentena y escucha las peticiones. No esperes a que sea tarde para que reacciones. Respeta tu distancia y avanza, no hay más opciones. Quédate en tu casa, no estamos de vacaciones. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, para que puedas entender en qué consiste una pandemia. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, para que puedas entender en qué consiste una pandemia. Cricket Zamora, haz conciencia, quédate en tu casa. Estamos en una pandemia. Cuídate y cuida a los tuyos. Es la única manera en la que saldremos adelante. El mundo se ve perdido por culpa de una pandemia y no encuentran la vacuna ni en la mejor academia. Tal vez sea creada por el hombre y su maleza, o solo sea un aviso de Dios por la negligencia. Antes playas con turistas contaminando sus aguas, ahora todo luce hermoso, y eso nadie lo esperaba. Qué duro y qué tristeza que solo la enfermedad hace que hoy valoremos lo que no quieren cuidar. La gente ve y no cree todo lo que está pasando. El gobierno brinda apoyo y medidas de cuidado. La fiesta y el alcohol son el mal que lo detonas. Si amas a tu gente, solo cuida a tu persona, que el virus no razona ni distingue economías. Por favor quédate en casa, que así sí ayudarías. Dirás que no es real y que a ti no te da por suerte, pero con cada infectado tienes más cerca la muerte. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, para que puedas entender en qué consiste una pandemia. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, para que puedas entender en qué consiste una pandemia. Guadalupe García de México, la esperanza, demostró que con trabajo el que persevera alcanza. Se infectó con ese virus para descubrir la cura. Por querer hacer el bien se expuso y hoy no está segura. La gente tiene miedo y toma acciones egoístas, cerrando carreteras y fronteras a turistas, porque saben que se enfrentan a una enfermedad terrible, y si el pueblo no se cuida el daño será irreversible. La gente está muriendo por no seguir instrucciones, en especial hipertensos y los adultos mayores. Si cuidas a los tuyos es la única manera en la que todos juntos salvaremos nuestra tierra. Acepta la cuarentena y escucha las peticiones. No esperes a que sea tarde para que reacciones. Respeta tu distancia y avanza, no hay más opciones. Quédate en tu casa, no estamos de vacaciones.
Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, pa' que puedas entender en qué consiste una pandemia. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, pa' que puedas entender en qué consiste una pandemia. Cricket Zamora, haz conciencia, quédate en tu casa. Estamos en una pandemia. Cuídate y cuida a los tuyos. Es la única manera en la que saldremos adelante. El mundo se ve perdido por culpa de una pandemia y no encuentran la vacuna ni en la mejor academia. Tal vez sea creada por el hombre y su maleza, o solo sea un aviso de Dios por la negligencia. Antes playas con turistas contaminando sus aguas, ahora todo luce hermoso, y eso nadie lo esperaba. Qué duro y qué tristeza que solo la enfermedad hace que hoy valoremos lo que no quieren cuidar. La gente ve y no cree todo lo que está pasando. El gobierno brinda apoyo y medidas de cuidado. La fiesta y el alcohol son el mal que lo detonas. Si amas a tu gente, solo cuida a tu persona, que el virus no razona ni distingue economías. Por favor quédate en casa, que así sí ayudarías. Dirás que no es real y que a ti no te da por suerte, pero con cada infectado tienes más cerca la muerte. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, pa' que puedas entender en qué consiste una pandemia. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, pa' que puedas entender en qué consiste una pandemia. Guadalupe García de México, la esperanza, demostró que con trabajo el que persevera alcanza. Se infectó con ese virus para descubrir la cura. Por querer hacer el bien se expuso y hoy no está segura. La gente tiene miedo y toma acciones egoístas, cerrando carreteras y fronteras a turistas, porque saben que se enfrentan a una enfermedad terrible, y si el pueblo no se cuida el daño será irreversible. La gente está muriendo por no seguir instrucciones, en especial hipertensos y los adultos mayores. Si cuidas a los tuyos es la única manera en la que todos juntos salvaremos nuestra tierra. Acepta la cuarentena y escucha las peticiones. No esperes a que sea tarde para que reacciones. Respeta tu distancia y avanza, no hay más opciones. Quédate en tu casa, no estamos de vacaciones. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, pa' que puedas entender en qué consiste una pandemia. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, pa' que puedas entender en qué consiste una pandemia. Cricket Zamora, haz conciencia, quédate en tu casa. Estamos en una pandemia. Cuídate y cuida a los tuyos. Es la única manera en la que saldremos adelante. El mundo se ve perdido por culpa de una pandemia y no encuentran la vacuna ni en la mejor academia. Tal vez sea creada por el hombre y su maleza, o solo sea un aviso de Dios por la negligencia. Antes playas con turistas contaminando sus aguas, ahora todo luce hermoso, y eso nadie lo esperaba. Qué duro y qué tristeza que solo la enfermedad hace que hoy valoremos lo que no quieren cuidar. La gente ve y no cree todo lo que está pasando. El gobierno brinda apoyo y medidas de cuidado. La fiesta y el alcohol son el mal que lo detonas. Si amas a tu gente, solo cuida a tu persona, que el virus no razona ni distingue economías. Por favor quédate en casa, que así sí ayudarías. Dirás que no es real y que a ti no te da por suerte, pero con cada infectado tienes más cerca la muerte. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, pa' que puedas entender en qué consiste una pandemia. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, pa' que puedas entender en qué consiste una pandemia. Guadalupe García de México, la esperanza, demostró que con trabajo el que persevera alcanza. Se infectó con ese virus para descubrir la cura. Por querer hacer el bien se expuso y hoy no está segura. La gente tiene miedo y
y toma acciones egoístas, cerrando carreteras y fronteras a turistas, porque saben que se enfrentan a una enfermedad terrible, y si el pueblo no se cuida el daño será irreversible. La gente está muriendo por no seguir instrucciones, en especial hipertensos y los adultos mayores. Si cuidas a los tuyos es la única manera en la que todos juntos salvaremos nuestra tierra. Acepta la cuarentena y escucha las peticiones, no esperes a que sea tarde para que reacciones. Respeta tu distancia y avanza, no hay más opciones. Quédate en tu casa, no estamos de vacaciones. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, para que puedas entender en qué consiste una pandemia. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, para que puedas entender en qué consiste una pandemia. Cricker Zamora, haz conciencia, quédate en tu casa. Estamos en una pandemia. Cuídate y cuida a los tuyos. Es la única manera en la que saldremos adelante. El mundo se ve perdido por culpa de una pandemia, y no encuentran la vacuna ni en la mejor academia. Tal vez sea creada por el hombre y su maleza, o solo sea un aviso de Dios por la negligencia. Antes playas con turistas contaminando sus aguas, ahora todo luce hermoso, y eso nadie lo esperaba. Qué duro y qué tristeza que solo la enfermedad hace que hoy valoremos lo que no quieren cuidar. La gente ve y no cree todo lo que está pasando, o el gobierno brinda apoyo y medidas de cuidado. La fiesta y el alcohol son el mal que lo detonas. Si amas a tu gente, solo cuida a tu persona, que el virus no razona ni distingue economías. Por favor quédate en casa, que así sí ayudarías. Dirás que no es real y que a ti no te da por suerte, pero con cada infectado tienes más cerca la muerte. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, para que puedas entender en qué consiste una pandemia. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, para que puedas entender en qué consiste una pandemia. Guadalupe García de México, la esperanza, demostró que con trabajo el que persevera alcanza. Se infectó con ese virus para descubrir la cura, por querer hacer el bien se expuso y hoy no está segura. La gente tiene miedo y toma acciones egoístas, cerrando carreteras y fronteras a turistas, porque saben que se enfrentan a una enfermedad terrible, y si el pueblo no se cuida el daño será irreversible. La gente está muriendo por no seguir instrucciones, en especial hipertensos y los adultos mayores. Si cuidas a los tuyos es la única manera en la que todos juntos salvaremos nuestra tierra. Acepta la cuarentena y escucha las peticiones, no esperes a que sea tarde para que reacciones. Respeta tu distancia y avanza, no hay más opciones. Quédate en tu casa, no estamos de vacaciones. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, para que puedas entender en qué consiste una pandemia. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, para que puedas entender en qué consiste una pandemia. Cricker Zamora, haz conciencia, quédate en tu casa. Estamos en una pandemia. Cuídate y cuida a los tuyos. Es la única manera en la que saldremos adelante. El mundo se ve perdido por culpa de una pandemia, y no encuentran la vacuna ni en la mejor academia. Tal vez sea creada por el hombre y su maleza, o solo sea un aviso de Dios por la negligencia. Antes playas con turistas contaminando sus aguas, ahora todo luce hermoso, y eso nadie lo esperaba. Qué duro y qué tristeza que solo la enfermedad hace que hoy valoremos lo que no quieren cuidar. La gente ve y no cree todo lo que está pasando, o el gobierno brinda apoyo y medidas de cuidado. La fiesta y el alcohol son el mal que lo detonas. Si amas a tu gente, solo cuida a tu persona, que el virus no razona ni distingue economías. Por favor quédate en casa, que así sí ayudarías. Dirás que no es real y que a ti no te da por suerte, pero con cada infectado tienes más cerca la muerte. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, para que puedas entender en qué consiste una pandemia. Quédate en casa y respeta la cuarentena.
Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, pa' que puedas entender en qué consiste una pandemia. Guadalupe García de México, la esperanza, demostró que con trabajo el que persevera alcanza. Se infectó con ese virus para descubrir la cura. Por querer hacer el bien se expuso y hoy no está segura. La gente tiene miedo y toma acciones egoístas, cerrando carreteras y fronteras a turistas, porque saben que se enfrentan a una enfermedad terrible, y si el pueblo no se cuida el daño será irreversible. La gente está muriendo por no seguir instrucciones, en especial hipertensos y los adultos mayores. Si cuidas a los tuyos es la única manera en la que todos juntos salvaremos nuestra tierra. Acepta la cuarentena y escucha las peticiones, no esperes a que sea tarde para que reacciones. Respeta tu distancia y avanza, no hay más opciones. Quédate en tu casa, no estamos de vacaciones. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, pa' que puedas entender en qué consiste una pandemia. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, pa' que puedas entender en qué consiste una pandemia. Cricker Zamora, haz conciencia, quédate en tu casa. Estamos en una pandemia. Cuídate y cuida a los tuyos. Es la única manera en la que saldremos adelante. El mundo se ve perdido por culpa de una pandemia, y no encuentran la vacuna ni en la mejor academia. Tal vez sea creada por el hombre y su maleza, o solo sea un aviso de Dios por la negligencia. Antes playas con turistas contaminando sus aguas, ahora todo luce hermoso, y eso nadie lo esperaba. Qué duro y qué tristeza que solo la enfermedad hace que hoy valoremos lo que no quieren cuidar. La gente ve y no cree todo lo que está pasando. El gobierno brinda apoyo y medidas de cuidado. La fiesta y el alcohol son el mal que lo detonas. Si amas a tu gente, solo cuida a tu persona, que el virus no razona ni distingue economías. Por favor quédate en casa, que así sí ayudarías. Dirás que no es real y que a ti no te da por suerte, pero con cada infectado tienes más cerca la muerte. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, pa' que puedas entender en qué consiste una pandemia. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, pa' que puedas entender en qué consiste una pandemia. Guadalupe García de México, la esperanza, demostró que con trabajo el que persevera alcanza. Se infectó con ese virus para descubrir la cura. Por querer hacer el bien se expuso y hoy no está segura. La gente tiene miedo y toma acciones egoístas, cerrando carreteras y fronteras a turistas, porque saben que se enfrentan a una enfermedad terrible, y si el pueblo no se cuida el daño será irreversible. La gente está muriendo por no seguir instrucciones, en especial hipertensos y los adultos mayores. Si cuidas a los tuyos es la única manera en la que todos juntos salvaremos nuestra tierra. Acepta la cuarentena y escucha las peticiones, no esperes a que sea tarde para que reacciones. Respeta tu distancia y avanza, no hay más opciones. Quédate en tu casa, no estamos de vacaciones. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, pa' que puedas entender en qué consiste una pandemia. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, pa' que puedas entender en qué consiste una pandemia. Cricker Zamora, haz conciencia, quédate en tu casa. Estamos en una pandemia. Cuídate y cuida a los tuyos. Es la única manera en la que saldremos adelante. El mundo se ve perdido por culpa de una pandemia, y no encuentran la vacuna ni en la mejor academia. Tal vez sea creada por el hombre y su maleza, o solo sea un aviso de Dios por la negligencia. Antes playas con turistas contaminando sus aguas, ahora todo luce hermoso, y eso nadie lo esperaba. Qué duro y qué tristeza que solo la enfermedad hace que hoy valoremos lo que no quieren cuidar. La gente ve y no cree todo lo que está pasando. El gobierno brinda apoyo y medidas de cuidado. La fiesta y el alcohol son el mal que
lo detonas. Si amas a tu gente, solo cuida a tu persona, que el virus no razona ni distingue economías. Por favor quédate en casa, que así sí ayudarías. Dirás que no es real y que a ti no te da por suerte, pero con cada infectado tienes más cerca la muerte. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, pa' que puedas entender en qué consiste una pandemia. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, pa' que puedas entender en qué consiste una pandemia. Guadalupe García de México, la esperanza, demostró que con trabajo el que persevera alcanza. Se infectó con este virus para descubrir la cura. Por querer hacer el bien se expuso y hoy no está segura. La gente tiene miedo y toma acciones egoístas, cerrando carreteras y fronteras a turistas, porque saben que se enfrentan a una enfermedad terrible, y si el pueblo no se cuida el daño será irreversible. La gente está muriendo por no seguir instrucciones, en especial hipertensos y los adultos mayores. Si cuidas a los tuyos es la única manera en la que todos juntos salvaremos nuestra tierra. Acepta la cuarentena y escucha las peticiones. No esperes a que sea tarde para que reacciones. Respeta tu distancia y avanza, no hay más opciones. Quédate en tu casa, no estamos de vacaciones. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, pa' que puedas entender en qué consiste una pandemia. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Cuida tu distancia, que la ignorancia no es buena. Revisa en internet de qué se trata este problema, pa' que puedas entender en qué consiste una pandemia.